Bien, mis amados, Iglesia del Señor, de verdad que ese Dios que conocemos, que es bueno, que será bueno y ha sido bueno para con cada uno de nosotros, hoy quiere bendecirnos y hoy quiere hablarnos de una forma tan especial. Y sin un título muy largo, le he colocado a esta buena enseñanza: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dígale por favor al que está a su lado: Dios ha sido bueno. Dígale de nuevo: Dios es bueno. Y coméntele de nuevo: Dios seguirá siendo bueno. Mis amados, tenemos un Dios que nunca cambia. Es un Dios que es inmutable. Es un Dios que, a pesar de los tiempos, de las épocas, siempre continuará siendo el mismo en la vida de cada uno de nosotros. Vivimos hoy un tiempo, vivimos hoy unos tiempos, Iglesia del Señor, donde la mayoría de las veces para nosotros es más fácil el quejarnos que el agradecer. Por lo general, usted y yo siempre estamos quejándonos de lo que nos hace falta o quejándonos de todas las cosas que nos acontecen continuamente. Las noticias continuamente a usted y a mí nos están diciendo lo que falta. Las redes sociales nos están hablando de los que otros tienen, de las cosas que otros tienen. Pero el corazón del ser humano, Iglesia del Señor, vive continuamente en una bendición. ¿Por qué continuamente una bendición? Porque gozamos todos los días de esa buena misericordia de Dios. Las noticias nos hablan de lo que nos hace falta. Las redes sociales nos comentan de las cosas que otros tienen. Pero la Iglesia del Señor, o más bien la humanidad entera, vive en una constante bendición de parte de nuestro buen Dios. Amén, Iglesia. ¿Por qué constante bendición? Porque a pesar de las dificultades, Dios ha sido bueno. Cada día, Iglesia del Señor, es para gozar de las bendiciones de Dios. Cada día, cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, es para gozar del gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Yo quiero, por favor, que me acompañen a Salmos capítulo 136, versículo 1. Salmo, capítulo 136, versículo 1, dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Su misericordia. Alabad a Jehová. Y eso nos toca a nosotros, alabarlo constantemente. ¿Cómo le alabamos nosotros a ese buen Dios? ¿Cómo alabamos nosotros a Dios? Lo alabamos con nuestra boca, con nuestras palmas. Lo alabamos con todo lo que somos usted y yo. Lo alabamos, Iglesia, con esas buenas conductas. Lo alabamos con todas las cosas buenas que Él coloca en cada uno de nosotros para que hagamos. Para que nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, podamos ser realmente ese reflejo de Dios acá en la tierra. De la forma que usted podemos alabar a Dios es haciendo cosas buenas todo el tiempo. Y esas cosas buenas, recuerde que no son de nosotros. Todas las cosas buenas que hacemos usted y yo proceden solamente de Dios. Entonces, por eso Dios es bueno para con nosotros, porque Él quiere que esas cosas malas que antes hacíamos cada uno de nosotros sean quitadas, sean borradas de nuestras vidas, y empecemos nosotros a hacer todo aquello bueno que refleja en todo momento lo que es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Hoy el Espíritu Santo quiere que nos detengamos un poquito más y recordemos algo sencillo, Iglesia del Señor. ¿Qué es algo tan sencillo que el Espíritu Santo nos pide recordar en esta buena noche? Que Dios es ¿qué? Que Dios es bueno. Líder novia, Dios es bueno. Dios es bueno. La líder novia, qué pena con ella, la líder novia acaba de perder su esposo, que compartió casi 40 años con él. Y aunque falta su esposo en este momentico, ella sigue creyendo de que Dios es bueno. Amén. ¿Quién tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, sufre en este lugar? ¿Dolencias o enfermedades? Ninguno. Bueno, gloria al Señor, porque Dios es bueno, porque Dios se ocupa de todo aquello en cada uno de nosotros, iglesia. En algún momento de mi vida, yo les he contado testimonios míos, yo pensé que Dios era un Dios cruel. En algún momento de mi vida, yo pensé que Dios era un Dios muy cruel. Y por ahí cuando tenía 12 años, yo perdí a mi papá. Mi mamá tenía 4 hijos, éramos 4, y yo era de los mayorcitos. Y yo pensé que Dios era un Dios injusto, que era un Dios malo en ese momento. Porque perder a mi papá a los 12 años y quedar mi mamá solita con 4 hijos, yo veía a un Dios cruel, malvado, injusto en todo momento. Y nací o crecí más bien con esa idea de Dios.
Pero cuando Dios tocó mi corazón, cambió mi vida, me di cuenta de que Dios era bueno, de que Dios era bueno. Increíblemente, iglesia, contaba yo este testimonio en estos días, porque no es que mi papá haya sido mal padre, no, mi papá era un padre lleno de amor, muy responsable en nuestra casa, pero en el momento que mi papá faltó, conocí ese Dios de amor, porque en la casa nunca hubo necesidad de nada. Siempre una abundancia increíble, pero yo seguía con la idea, por la falta de mi papá, seguía con la idea de que que Dios, perdón, era un Dios muy injusto. Solamente cuando cumplí muchos años y que Dios tocó mi vida, me di cuenta de lo bueno que era Dios. La palabra de Dios dice que Dios se encarga de los huérfanos y de las viudas, que Él vela por ellos. Y comprendí yo lo bueno que era Dios. Y de ahí para acá, hace ya 28 años, Dios me ha enamorado a mí. Dios me ha enamorado a mí y Dios se ha presentado de todas las formas en mi vida, simplemente para decirme de que Él es bueno, de que Él ha sido bueno, de que aún en esos momentos, con ese faltante que tuvimos de nuestro padre, Dios era bueno, porque se encargó de una mujer con 4 hijos en el momento y nos sostuvo hasta que alcanzamos una mayor edad. Amados de Dios, Dios ha sido bueno y yo sé que cada uno de nosotros podemos contar grandes historias donde vemos a un Dios que quizás fue injusto, donde vemos a un Dios que quizás se apartó de nosotros, pero también podemos contar en este momento, ya conociendo de ese gran Dios que tenemos, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y que Dios siempre estará al pendiente de nosotros. Amén, iglesia. Iglesia del Señor, no estamos diciendo que todo es fácil. Estamos diciendo de que Dios ha sido fiel en todo. No todo es fácil, iglesia del Señor, pero sí Dios ha sido fiel en todas las cosas, todo el tiempo, amados de Dios. La Biblia no dice, Dios fue bueno cuando todo salió bien. La Biblia nos dice de que Dios es bueno y su misericordia es ¿para cuándo? Es para siempre. Su misericordia alcanza todos los días y alcanzará por los siglos, amados de Dios. La misericordia de Dios es inagotable. En ningún momento se escasea la misericordia de nuestro buen Dios. Todos podemos decir muchas cosas de Dios continuamente, que es poderoso, que es santo, que es justo, pero hay una verdad que no depende de las circunstancias. Hay una verdad que en todo tiempo acompaña a nuestro buen Dios, y es que Dios todo el tiempo, iglesia del Señor, ha sido bueno. Las circunstancias en ningún momento dañan el carácter o trastornan el carácter de Dios. Las circunstancias en ningún momento afectan lo bueno que es Dios para con cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, Dios ha sido bueno, no porque nuestra vida sea perfecta en ningún momento, sino porque su carácter todo el tiempo es bueno para con usted y conmigo. Amén. Su carácter todo el tiempo es bueno para usted y conmigo en todas las circunstancias que podamos atravesar. La vida de usted y a mí nos presentan una gran cantidad de cosas y a veces reímos y reímos tanto. Es más, la mayor parte de nuestra vida la hacemos nosotros riéndonos, en una gran bendición. Pero llegan momentos en nuestras vidas de verdad de que son angustiantes, de que son preocupantes esos momentos. Pero Dios continúa siendo bueno en esos momentos, iglesia del Señor. Amén. Dios continúa siendo bueno en esos momentos. La palabra de Dios en Salmos capítulo 86, versículo 5. Salmo capítulo 86, versículo 5 nos dice la palabra del Señor: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que, ¿qué? Los que te invocan, para con todos los que te buscan. Y ahí es donde hablamos de que Dios ha sido bueno, porque su naturaleza es ¿qué? Es buena. Dios ha sido bueno porque su naturaleza es buena, iglesia del Señor. Pastor, es que nosotros ya sabemos que Dios es bueno, pero a veces nos olvida. ¿Por qué se nos olvida a veces de que Dios es bueno? Porque a veces nos enojamos con Él, porque a veces nos distanciamos de Dios, porque a veces pensamos que es un Dios injusto, que es un Dios cruel. Cuando pasan tantas calamidades en el mundo,
Nosotros decimos, Dios fue que se escondió, Dios fue que se olvidó de nosotros. No, iglesia del Señor, Dios siempre será bueno. Dios ha sido bueno porque su naturaleza es buena, iglesia del Señor. Dios no se porta bien unas veces y otras veces se porta mal, iglesia. No es de la forma como nosotros lo pensamos. No es de la forma como nosotros lo creemos, porque cuando los momentos de angustia llegan a cada uno de nosotros, nosotros le decimos a Dios, Señor, ¿por qué? Todo el tiempo, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué a mí, Señor? Pensamos que estamos hablándole a un Dios que es injusto todo el tiempo. Pero Dios, iglesia del Señor, no se porta en ningún momento bien unas veces o unos días y otros días amanece y se porta bien con nosotros. Él no cambia según los comportamientos, iglesia del Señor, de las circunstancias o que nos pasan a cada uno de nosotros. Él no ha cambiado en ningún momento con todo esto. Muchas veces nos enfocamos, usted y yo, en lo que está faltando, en lo que está faltando. Cuando tenemos necesidades, nos enfocamos en aquellas cosas que están faltando y pensamos de nuevo de que Dios se olvidó, de que Dios se apartó, de que Dios nos abandonó, de que Dios se alejó de nosotros. Pero iglesia del Señor, lastimosamente nos estamos enfocando continuamente en lo que hay, en la necesidad que hay en el momento. Pero no estamos recordando esos días pasados, esos años pasados, esos meses pasados, cuando Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. A veces nos olvidamos de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, iglesia. Recordemos que Dios nos dio vida, recordemos que Dios nos da protección, de que Dios nos da provisión continuamente, de que Dios nos da oportunidades todo el tiempo a usted y a mí. Dios nos dio gracia aún cuando nosotros fallamos, iglesia del Señor. ¿Cuándo fallamos usted y yo? ¿Cuándo fallamos? Iglesia del Señor, todo el tiempo fallamos delante de Dios. Todo el tiempo estamos fallando delante de nuestro buen Dios. Pero Dios continúa siendo fiel, Dios continúa siendo bueno. En esos tiempos, iglesia del Señor, que la humanidad está de verdad tan revolcada, digámoslo así, de esta forma, que la humanidad está yéndose y afanándose por hacer tantas cosas tan malas todo el tiempo. Iglesia del Señor, tenemos nosotros que saber y reconocer de que Dios está de nuestro lado, de que Dios sigue siendo bueno con nosotros como iglesia, de que Dios está por nosotros, de que Dios es quien nos defiende, de que Dios está al frente, de que Dios está en la retaguardia igualmente, de que Dios está a los lados de cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros podamos tener en cuenta eso. Qué bueno de verdad que nos acerquemos a Dios confiados, teniendo certeza y seguridad de que Dios está en medio de su pueblo, en medio de su grey, en medio de su iglesia, en medio de nuestros hogares, de nuestras familias. Amén. Dios es bueno. Iglesia del Señor, hay veces que Dios nos quejamos, allá cuando estamos sentados aún en el comedor, del plato que deseamos comernos, cuando vemos grandes manjares igualmente ahí sobre la mesa. Y miramos aquello que está servido y pensamos en nuestra mente, yo quisiera comerme algo diferente. Y no reconocemos de que Dios es bueno porque coloca ese plato ahí en nuestra mesa. No reconocemos muchas veces porque lastimosamente estamos pensando todo el tiempo en aquello que queremos o que deseamos o en aquello que nos hace falta. Dios tiene bondad de cada uno de nosotros porque Dios es lleno de bondad. Aun cuando nosotros fallamos, dudamos, nos alejamos, iglesia del Señor, o nos cansamos, Dios sigue siendo bueno y bondadoso con cada uno de nosotros. Él sigue siendo bueno para con nuestras vidas. Amén, iglesia. Cuando nosotros podemos entender la grandeza de Dios, o cuando la podemos entender, esa grandeza de Dios, o ver lo bueno que es Dios, y no en ningún momento quitarle nada de los atributos a Dios o su carácter en lo bueno que es con nosotros. Usted y yo miramos el sol y el sol calienta fuerte, ¿cierto? El sol calienta fuerte. Pero aunque calienta fuerte el sol, hay unas nubes que a veces tapan el sol. Y aunque ya respiramos un poco de frescura nosotros acá, el sol
¿Es diferente en ese momento simplemente por las nubes? ¿O qué pasa con el sol en ese momento? El sol sigue calentando igual. Para nosotros sentimos un cierto fresco por alguna nube que lo tape, pero el sol en ningún momento, por esa nube que lo tapó, allá arriba de las nubes, el sol cambia en ningún momento. El sol sigue brillando con la misma intensidad, iglesia del Señor. Es como más o menos un ejemplo de lo que queremos nosotros mirar, que a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, ese atributo de Dios, ese carácter de Dios continúa sin en ningún momento afectarse, donde Él es y seguirá siendo bueno. Amén, iglesia. Donde Él es y seguirá siendo bueno, iglesia del Señor. Yo quería hablarles en esta noche, iglesia de Dios, sobre esto, porque en nuestras vidas llegan momentos tan críticos, tan difíciles, y lo primero que a veces hacemos usted y yo es enojarnos con Dios. Lo primero que hacemos usted y yo es separarnos de los buenos caminos de Dios. Lo primero que llegamos a hacer usted y yo es simplemente alejarnos, abandonar aquellos comienzos con Dios, aquel enamoramiento de Dios. Simplemente pasa eso con muchos de nosotros. Y yo pensé que en algún momento pasaba eso conmigo cuando fui un adolescente, pero veo que en los adultos también. Alabamos, glorificamos a Dios, muchas veces levantamos nuestras manos para alabarlo a Él cuando todo está muy bien, pero llegan circunstancias adversas a nuestras vidas por las cuales no queremos pasar, y lo primero que hacemos es abandonar a Dios, cuando debe ser lo contrario para con cada uno de nosotros. Es echar mano de ese Dios, es acudir a ese Dios, porque Él sigue siendo bueno, iglesia del Señor. Y nosotros podemos tener, digámoslo así, de ese pronto auxilio todo el tiempo. Ese socorro para nuestras vidas sigue siendo nuestro buen Dios, para que Él nos pueda sacar victoriosos, para que Él nos pueda sacar adelante de aquello que estamos pasando, iglesia del Señor. Es de la única forma. Ahorita decía la líder Nubia acá, sin ustedes es muy complicado el poder avanzar, pero ante todo sin Dios es imposible el poder avanzar. Terminamos esas 48 horas de oración. Ahí terminamos esas 48 horas de oración donde la líder Nubia vino a glorificar a Dios, a pedirle a nuestro buen Dios, y apenas terminamos las 48 horas de oración, el hermano de Edgar se nos fue, o más bien se le fue a ella de su ladito. Dios fue bueno, ¿por qué, amados del Señor? Porque estuvo llenando la vida de nuestra Nubia de la presencia de Él para poder soportar, para poder aguantar, para poder continuar. Dios es bueno por todo eso. Dios prepara nuestros corazones para una gran cantidad de cosas que nosotros simplemente después de que pasan notamos de que Dios es bueno, de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios sigue siendo bueno, dice ella, por sus oraciones, por su compañía, por estar ahí. Gracias por todo esto, porque me hace más fácil todavía el poder llevar todo este dolor. Amados de Dios, Dios es, ha sido y será bueno todo el tiempo. Amén. Dios ha sido bueno en lo que vemos y en lo que no vemos también, iglesia del Señor. Muchas son las cosas que a usted y a mí aparentemente nos quieren suceder, pero en ese Dios que tenemos, que es tan bueno, Dios a veces ni permite que nosotros nos demos cuenta en el momento de aquello que aparentemente nos va a acontecer a cada uno de nosotros. Y es después que nosotros podemos ver, entender, comprender de que Dios fue bueno con nosotros, de que yo me demoré quizás para una cita, y en esa demora que tuve en llegar para esa cita, algún accidente, algo ocurrió y yo no estaba en ese lugar. De que Dios me libró quizás de un atraco, de un robo, simplemente porque yo tenía esta ruta y decidí hoy cambiarla, y Dios me libró de ese momento tan angustioso para mi vida. De que muchos males, muchos virus pueden pasar, muchas enfermedades pueden llegar, y Dios nos está guardando todo el tiempo de tantas cosas. Dios, iglesia, el Señor sigue bueno, y por eso nosotros como iglesia tenemos que tener esos tiempos tan lindos de poder congregarnos, de poder venir y bendecir el nombre del Señor, de poder engrandecer el nombre del Señor, de poder decirle a los demás, a los que están en la calle, a tantas personas, de que Dios es bueno, y por su fidelidad, por su gran amor, hoy estamos en este lugar.
La palabra de Dios en Salmo capítulo 34, versículo 7, es un versículo que muchos de nosotros lo recordamos y dice el Señor en su palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen. ¿Y qué es lo que más hace el Señor? Y nos defiende. Dice, y nos defiende. No solamente acampa alrededor de nosotros, sino que nos defiende todo el tiempo. ¿De qué nos defiende todo el tiempo el Señor? Mis amados, del maligno. Nos defiende todo el tiempo de una gran cantidad de cosas que el enemigo está buscando cómo dañarnos, cómo dañar nuestra paz, cómo quitar nuestra paz, cómo dañar nuestra integridad todo el tiempo. Dice que está alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para defendernos todo el tiempo. Y es palabra de Dios y no la tenemos que creer nosotros. Nosotros la tenemos que creer. Cuando nosotros vamos por cualquier camino, nosotros tenemos que pedirle, papito Dios: Señor, tu palabra dice, Señor, que tú acampas alrededor mío para defender mi vida. Y eso lo tenemos que pronunciar, y eso lo tenemos que hablar, y lo tenemos que gritar para con Dios, iglesia del Señor. Son verdades que nosotros no podemos olvidar, son verdades que nosotros no podemos abandonar en ningún momento, son verdades que tenemos que pronunciar todo el tiempo en cada uno de nosotros, porque tenemos a alguien que nos defiende todo el tiempo, amén. Alguien que nos defiende todo el tiempo. Muchas veces usted y yo agradecemos a nuestro buen Dios por aquello visible, por aquellas cosas con las cuales nos dimos cuenta, iglesia del Señor, pero olvidamos todo el tiempo las que Él está habitando en cada uno de nosotros. Ser cristiano, iglesia del Señor, no significa de que usted no pasemos por grandes pruebas, para nada. Es más, el Señor Jesús con sus discípulos dijo: en el mundo ustedes van a tener persecución, en el mundo ustedes van a padecer una gran cantidad de cosas. Les digo a sus discípulos, le dijo a su iglesia: en el mundo van a sentir, padecer aflicción, persecución. Muchos los aborrecerán. ¿Por qué? Porque ustedes me aman a mí. Es más, ustedes van a llegar a la casa de ustedes hablando de mí, y muchos de su casa empezarán a hacer enemistad con ustedes. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Claro que sí. Yo era uno, mis amados. Cuando mi mamá ya conocía el Evangelio, mi mamá llegaba a hablarme de ese Dios, de ese Cristo de la gloria, que la ponía a llorar todos los días. Y yo decía: por favor, sepárese de eso, apártese de esos caminos. Y me decían: no, es que yo lloro es de puro gozo, de pura felicidad. Yo no podía entender esas cosas. Nosotros dentro de nuestra casa, cuando sale de este lugar y llega a la casa, empieza a recibir indirectas, empieza a recibir una cantidad de cosas, y muchos en tu casa pasan a ser enemigos tuyos, enemistades tuyas, cuando hablan espiritualmente de algo. Porque el Señor dijo que nosotros íbamos todo el tiempo ¿a qué? A padecer persecución, a tener también aflicción. Pruebas van a llegar a nuestras vidas, pero mis amados, tengamos en cuenta todo el tiempo de que Dios no nos abandona en ninguna de esas pruebas. Dios siempre estará en medio de todas esas pruebas con cada uno de nosotros. Él no nos dejará solos en ninguna de ellas, iglesia del Señor. En la enfermedad, Dios nos sostiene. En la escasez, Dios es nuestro proveedor todo el tiempo. En la tristeza, Dios igualmente nos consuela. Y en la confusión, iglesia del Señor, Dios nos está guiando también a cada uno de nosotros. Dios nos está mostrando el camino todo el tiempo, el cual tenemos que seguir nosotros. Iglesia de Dios, Dios ha sido maravilloso con cada uno, de verdad que sí. Y cuando hablamos de benecer, esa palabra significa Dios hasta aquí nos ha acompañado a cada uno de nosotros. Dios hasta aquí nos ha acompañado. Y yo sé que en los años que nos queden, y en los años que Dios quiera regalarnos, Dios va a seguir estando con cada uno de nosotros todo ese tiempo. Pero eso sí es decisión de nosotros, de poderlo aceptar, de poder caminar con Él, de poderle buscar, de que haya permanencia en nuestras vidas todo el tiempo. Iglesia del Señor, Dios nos ha guardado a nosotros de accidentes que en ningún momento
tocaron nuestras vidas. Dios nos ha guardado enfermedades que no llegaron, decisiones que Dios en algún momento frustró para que nosotros no tomáramos alguna decisión que no era buena para nosotros, caminos que cerró Dios o puertas que cerró Dios simplemente por amor a cada uno de nosotros. Y aunque nosotros como niños en el momento nos enojamos, pataleamos y hacemos tantas cosas, porque las cosas no se dieron como queríamos, Dios está cerrando aquellas puertas simplemente por ese gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros, porque no era lo conveniente, porque no era lo excelente para nuestras vidas. Ese es el Dios que tenemos. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todas las cosas, todo el tiempo. Hay un versículo que es Romanos 28, Romanos nos habla de que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, ¿para qué? Para el beneficio de nosotros mismos. Dice, nos habla de todas esas cosas, de que todo lo que sucede a los hijos de Dios es ¿para qué? Para bendición de nosotros mismos. Iglesia del Señor, si hoy estamos en pie, en fe, con vida y con esperanza, es porque Dios ha sido bueno. Es porque Dios ha sido bueno. Quizás en algún momento para muchos un poquito desconsolados, pero Dios está ahí. Quizás para muchos un poquito angustiados, pero Dios también está ahí en este lugar. Iglesia, Dios ha sido bueno aún en el desierto. ¿Quién ha pasado por el desierto? Hablando espiritualmente. Hablando espiritualmente, muchos de nosotros hemos pasado por el desierto. Claro que sí. ¿Qué se siente en el desierto? ¿Qué podemos decir que se siente en el desierto? ¿Ah? Tristeza. ¿Qué más podemos decir que se puede sentir en el desierto? Dolor, ¿cierto? Angustia, sequedad, podemos decirlo, soledad. Una gran cantidad de cosas se pueden sentir en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. La palabra de Dios nos habla en Deuteronomio 8, 15. Mira lo lindo que nos dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, dice la palabra del Señor. Dice que claro que Dios permite que nosotros vayamos a ese desierto. Claro que las circunstancias llegan. Claro que Dios a veces nos tiene que llevar a nosotros también a ese desierto. Pero increíblemente, Iglesia del Señor, el desierto nos enseña a depender de Él. El desierto nos enseña a depender de Dios. El desierto, Iglesia del Señor, nos forma carácter a cada uno de nosotros. Eso lo hace Dios en el desierto. ¿Cuál es el desierto? Por el que tú hayas pasado, por el que tú hayas cruzado. Es el desierto. Pastor, es que estuve en una soledad impresionante. Es un desierto. Pastor, es que pasé por una enfermedad. Ese es tu desierto. Pastor, es que mi economía fue tan tocada, yo no tenía un peso. Ese fue tu desierto. Iglesia del Señor, pero nos enseña que en el desierto nosotros dependemos de Dios. Que en el desierto Dios forma nuestro carácter. Dios revela realmente lo que hay en nuestros corazones. Eso es lo que pasa cuando nosotros andamos por el desierto, amados de Dios. El pueblo de Israel vio milagros grandes en Egipto, pero realmente el pueblo de Israel, Iglesia del Señor, conoció el carácter de Dios solamente cuando estuvo en el desierto. Claro que vio milagros muy grandes en Egipto, pero conoció a ese Dios tan bueno, tan bondadoso, ese Dios que ama tanto, que perdona tanto, ese Dios justo, lo conoció solamente cuando estaban ¿dónde? En el desierto. Cuando estaban en el desierto fue cuando ellos más se enamoraron y más creyeron en ese Dios que usted y yo tenemos hoy en día, el cual podemos cantar que es bueno para con cada uno de nosotros.
Dios no nos lleva a nosotros, iglesia, en el desierto para que nosotros nos perdamos en ese lugar. Dios nos lleva para enseñarnos que Él es suficiente en cada uno de nosotros. Amén. Dios nos lleva al desierto para enseñarnos, para mostrarse de que Él es suficiente, de que no tenemos que acudir a nadie más, de que no tenemos que hacer nada más, de simplemente declararlo a Él, simplemente esperar en Él, simplemente, iglesia del Señor, seguir confiando en Él. Amén. Eso es el desierto. En la parte espiritual, ese es el desierto para con cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Mis amados, no solamente Dios nos lleva al desierto o Dios nos muestra cosas bonitas, sino que la mayor evidencia de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios, nos lo reflejó en la cruz del Calvario. Amén. La mayor evidencia de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios con nosotros, lo evidenció en la cruz del Calvario. Y donde nosotros de verdad nos podemos dar cuenta de cuán bueno es Dios, de cuánto nos ama Dios a cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Y por eso esto nosotros, cada vez que predicamos de la palabra de Dios, cada vez que usted le habla a alguien y le comparte de Dios, usted tiene que hablar de la cruz, iglesia del Señor. Porque la mayor bondad o la mayor experiencia linda que podemos contar nosotros de ese Dios bueno, la tenemos que tener siempre en todo momento presente, es el Dios que fue a la cruz por nosotros. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la palabra del Señor. Dice, Dios es bueno, porque mire el ejemplo que coloca. Cuando usted y yo tenemos necesidades, dice que Él nos dará todas las cosas que nosotros realmente necesitemos. Y dice, si no escatimó a su propio Hijo para darlo a cambio por nuestras vidas, ¿cómo no nos dará también aquellas, mis amados, con todo respeto, tonterías, pendejadas que usted y yo necesitamos todos los días? Y aunque para muchos no puede ser tontería o pendejadas, sino una gran necesidad, igualmente, si no escatimó a su Hijo, mis amados, a su único Hijo, para dar la vida en rescate por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también todo el tiempo todas las cosas que usted y yo podamos necesitar? Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Ese es el Dios al cual nosotros levantamos nuestras manos y glorificamos en todo momento. Si alguna vez, iglesia del Señor, usted y yo dudamos de la bondad de Dios, simplemente vayamos a la cruz, miremos la cruz. Si alguna vez hay duda en lo que Dios hace por nosotros, vayamos a mirar la cruz. Y aunque la cruz está vacía, sabemos todos como creyentes, toda la humanidad sabe quién estuvo en esa cruz, quién murió en esa cruz, quién dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Somos conscientes nosotros de todo eso. En la cruz, iglesia del Señor, hubo perdón para el culpable. En la cruz, ese Dios bueno tan lindo, hubo esperanza para el perdido. Y allí en la cruz, iglesia del Señor, hubo vida para nosotros que estábamos muertos en tanto pecado. Allí tuvo todo eso en medio de la cruz. Todas esas cosas Dios las regaló para con cada uno de nosotros. No es simplemente el Señor Jesús murió y ya no. Vino a salvarnos, vino a perdonarnos, vino a rescatarnos de una muerte que usted y yo teníamos tan segura todo el tiempo. Eso lo hace nuestro buen Dios. Por eso gritamos todo el tiempo, bueno es Dios. Bueno es Dios todo el tiempo, iglesia del Señor. El Señor no nos dio realmente lo que usted y yo merecíamos. En ningún momento, iglesia del Señor, Él dio todo el tiempo o da todo el tiempo lo que usted y yo realmente necesitamos, que es salvación y vida eterna. Amén. Salvación y vida eterna. ¿Quiénes de acá somos salvos, iglesia del Señor? Vuelvo a repetir, ¿quiénes de acá somos salvos? Iglesia del Señor, todos los que estamos en este lugar debemos de ser salvos. ¿Por qué debemos de ser salvos?
porque Cristo Jesús mora en nuestros corazones, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque Cristo Jesús pagó con su sangre, con su vida, por cada uno de nosotros, iglesia. Y cuando sí somos conscientes de que somos salvos, nuestras vidas realmente son cambiadas, son mudadas, son transformadas realmente, amados del Señor. Y como nuestras vidas son cambiadas, son tan diferentes, nosotros ya no hacemos lo que antes hacíamos. El pecado lo hemos abandonado. El pecado está fuera de nosotros, está a distancia de nosotros. Ya nosotros nos disfrutamos de cometer pecado. Pastor, pero es que yo cometí un pecado esta mañana. Claro que nosotros cometemos ese pecado, pero ya no es un disfrute para nosotros, ya no es un deleite para nosotros. Cuando hay pecado en nuestras vidas, lo confesamos delante de Dios. Cuando hay pecado en nuestras vidas, pedimos perdón delante de Dios. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús en cada uno de nosotros, iglesia del Señor. ¿Cómo corresponde la iglesia del Señor y reconoce realmente la bondad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos reconocer esa bondad de Dios y cómo podemos responder a esa linda bondad de Dios? Iglesia del Señor, primero que todo, con mucha gratitud. En nuestras vidas, todos los días tiene que haber gratitud. Todos los días tiene que haber gratitud. Yo no sé ustedes, iglesia del Señor, pero cuando yo abro mis ojos todos los días, yo le digo al Señor, gracias porque eres bueno. Y suena a veces como un lamento y mi esposa me dice, ¿usted por qué se lamenta tanto? Y yo, no, es gratitud delante de Dios. Yo abro mi boca como con un dolor grande y cuando abro mis ojos por la mañana todos los días, lo único que hago es darle gracias a Dios, papito Dios, gracias. Gracias, porque en ese estado de inconsciencia en que estaba, en ese sueño tan agradable, he despertado de nuevo a un día más de vida. Y es poderle agradecer a Dios por todo eso. Todo el tiempo, iglesia del Señor. Dar gracias a Dios en toda la situación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios nos dice que debemos dar gracias a Dios en toda situación. Dice la palabra del Señor, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pastor, pero es que tengo esta aflicción, tengo esta necesidad, estoy pasando por esta circunstancia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dar gracias a Dios por todo y en todo el tiempo, iglesia del Señor. La gratitud cambia la atmósfera espiritual que nosotros podamos tener. Si soy grato con Dios, aquella soledad que tenía, aquellos malos pensamientos, aquella mala situación empieza simplemente a pasar de mi vida. Solamente con agradecerle a Dios por lo que estoy viviendo en ese momento. Las circunstancias empiezan realmente a cambiar. ¿Cómo responde la iglesia cuando conoce la bondad de Dios? Con fe todo el tiempo para un futuro mejor. Con fe todo el tiempo para un futuro mejor. Recordemos que Cristo Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y siempre estará con nosotros todo el tiempo. Él dice que nos acompañará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dice la palabra del Señor. Y vayan por todo el mundo, llevando mi palabra, que yo estaré con ustedes todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dice la palabra del Señor. Entonces, usted y yo, iglesia del Señor, tenemos que tener fe para el futuro todo el tiempo. Si Dios fue bueno ayer, Él los hoy también y los será también igualmente mañana. Todo el tiempo será bueno para con cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, ¿cómo yo puedo reconocer de esa bondad de Dios? Nosotros no vivimos, iglesia, en todo momento, quizás en esa quejadez o más bien en esa queja con nuestro buen Dios, sino que nosotros tenemos que rendir nuestra vida de verdad delante de Dios. Nosotros no vivimos para que Dios sea bueno, iglesia del Señor. Vivimos bien porque Dios es bueno. Nosotros no vivimos, iglesia del Señor, queriendo agradar a Dios para que Dios sea bueno. Nosotros vivimos y disfrutamos de esta buena vida porque Dios ya es bueno,
porque Dios es bueno con nosotros. Recordemos, en ningún momento usted y yo podemos cambiar la naturaleza de Dios. Si no podemos cambiar la naturaleza de Dios, porque su naturaleza es buena. La naturaleza de Dios es buena todo el tiempo, iglesia del Señor. Qué buena iglesia que usted y yo podamos tener claro todo esto. Y el Espíritu Santo de Dios nos invita realmente a hacer memoria a cada uno de nosotros. Y hacer memoria es en aquellos momentos donde hemos presenciado o testificamos de que Dios es bueno. Pero también, iglesia del Señor, nos invita a hacer memoria y podamos nosotros regresar un poquito atrás y recordar cuando Dios nos sacó de aquel momento tan duro, de tanta aflicción que teníamos. Cuando recordamos cuánto Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Cuando recordamos cómo Dios a usted y a mí nos sostuvo o nos sostiene en aquellos momentos tan difíciles que a veces pasamos. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, recordándonos momentos como esos, para que nosotros no nos olvidemos de que Dios es bueno, iglesia del Señor. Cuando yo estoy consciente de que Dios es bueno, mi anhelo es estar en la presencia de Él. Cuando yo soy consciente de que Dios es bueno, mi anhelo es estar en la casa de Él. Cuando yo soy consciente de que Dios es bueno, yo empiezo a cambiar todo lo que hay en mí, tanto interno como externamente. Cuando soy consciente de que Dios es bueno, iglesia del Señor, yo soy un mejor esposo, yo soy un mejor hijo, yo soy un mejor padre, yo soy un mejor amigo, yo soy un mejor discípulo de Dios, yo soy un mejor creyente. Cuando yo tengo claridad de que Dios ha sido, es y será bueno en mi vida. Amén. Amén, iglesia. Dios nos tiene que enamorar y Él hará lo imposible. Cuando Él coloca sus ojos en cada uno de nosotros, Él hará lo imposible por enamorarnos. Y aún aquellas cosas que nosotros vemos que son difíciles, son duras, Dios está echando mano de aquellas cosas, de aquellas circunstancias, para mostrarnos a nosotros lo bueno que es Él. Muchas personas, una gran cantidad de personas llegan a buscar de Dios porque están pasando por un momento difícil. Y gloria al Señor porque son sensibles a ese llamado, a esa buena voz de Dios. Y reconocen que aún en esos momentos de tanta dificultad, que fueron los momentos que Dios utilizó para traerlos y hacer parte de su iglesia, están declarando en ese momento de que Dios es bueno, de que Dios es bueno para con ellos. Hoy tenemos que levantar nuestra voz y declarar todo el tiempo de que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, de que Dios ha sido bueno con nuestra casa, con nuestra iglesia, con nuestra familia, con nuestro corregimiento. Hoy me decía mi esposa, amor, ¿miraste las noticias que hay por allá para el Bajo Cauca, por la parte de Montería, todos esos pueblos? ¿Cómo le parece que allá en mucha de esa población de Montería el nivel del agua ha subido 14 metros por encima del nivel del agua? Si cuando el agua llega a nuestros tobillos, a nuestras rodillas, que estamos contando 50 centímetros, nos sentimos ya que nos queremos morir, que estamos inundados. Tienen a 14 metros. Todos los pueblos desaparecieron. Muchas personas murieron. Todas las cosas que tenían, o aquellos apegos, o aquellas cosas que de tanto valor para nosotros, todas desaparecieron. Tienen a 14 metros de altura el nivel del agua, a como venía corriendo, que simplemente estaba abajo de sus viviendas. Pero no por eso, iglesia del Señor, Dios es cruel. Muchas personas están gritando en este momento allá de que Dios es bueno, de que Dios es bueno. Dios es bueno continuamente en todo lo que pasa. Y quizás para nosotros es muy difícil entender lo bueno que es Dios en medio de una adversidad, de una circunstancia, pero Dios nos mostrará, sea que en la tierra, en el reino de los cielos, nos mostrará por qué Él permitió unas cosas que nos dolieron tanto en nuestras vidas, por qué permitió unas cosas, pero siempre, siempre el resultado será de que Dios es bueno en todo momento. Siempre el resultado será eso. Y cuando usted y yo tenemos esa madurez espiritual,
cuando usted y yo realmente podemos reconocer de que Dios no se ha alejado de nosotros, de que Dios está tan pendiente de cada uno de nosotros, mis amados, no importa por lo que estemos pasando. No importan las tormentas, no importan las inundaciones, no importa la enfermedad, no importa una economía, un bajón de nuestra economía, no importa tantas cosas que podamos sentir. Cuando sí tenemos, mis amados, una madurez espiritual, siempre nuestra respuesta será decirle a Dios: Dios es bueno. Amén. Amén, iglesia. Yo quiero que en esta buena noche, usted que ha confesado de que Dios es bueno, y así como Dios es bueno, y ahorita recordábamos un momento más de esa ida a la cruz que tuvo Él para con nosotros por su bondad, por su gran amor. Hoy queremos, como